Buenas tardes, hoy es domingo 3 de marzo 2019. Bueno, voy a cumplir lo que yo considero un deber que si todos los ciudadanos del mundo lo asumieran, este mundo pues se enrumbaría por un sendero mejor si todos tuviésemos la responsabilidad de asumir lo que nos corresponde para mejorar este mundo. Yo no soy periodista, soy un ciudadano, pero los ciudadanos debemos asumir la responsabilidad. Es mi deber y por eso estoy aquí una vez más. Vamos a ver, en el primer momento quiero abordar el por qué la crisis de Venezuela. Bueno, la crisis de Venezuela se remonta desde el año 89, si no me equivoco, que llegó Hugo Chávez al poder. Antes de eso, los gobiernos de Venezuela podían masacrar a su pueblo, como en el Caracazo, donde en una semana murieron centenares de personas, pero no hubo problema, no, esa democracia estaba perfectamente bien. ¿Por qué? Porque era amiga ese presidente que era Carlos Andrés, era amigo incondicional de los Estados Unidos, hay que decirlo claramente. Entonces no hubo problema. Podían haber cordones de miseria, el petróleo brotando a borbollones, había muchísima ingreso de dinero, pero la injusticia estaba dada, pero no había problema porque el país era incondicional con el norte. Ahora, desde que llegó el señor Hugo Chávez, quiso cambiar las reglas del juego. Quiso que el petróleo y los bienes de Venezuela fuesen dirigidos para el bienestar del pueblo. A eso le pueden llamar populismo, como quieran, pero lo cierto es que es una medida justa, de justicia. Con tanta riqueza, pues quería acercar un poco más al pueblo a su bienestar. O sea que era algo de justicia social. Ahora bien, se le quiso dar el golpe de estado a Hugo Chávez. La gente que ha seguido todos estos acontecimientos lo sabe perfectamente, que le llaman el Carmonazo, porque este era el que estaba al frente de eso, ¿verdad? Ahí en Venezuela. Desde luego que movido por los intereses siempre desde afuera. Pero bueno, fracasó porque la población sabía que Hugo Chávez los hacía visibles. De lo contrario, como dijo alguien, volverían a ser invisibles. Entonces, Hugo Chávez pues fue un político muy hábil, muy audaz, y llevó a Venezuela a que tuviese un reconocimiento mundial por la lucha que él hizo, por todo eso que él hacía para hacer que Venezuela fuera un país de mayor justicia social. Esa es la verdad. Pero eso no podía ser bien visto por los que quieren controlar el mundo. Entonces, como dije, se comenzó a gestar toda una serie de presiones políticas, diplomáticas, económicas, para ir haciendo que la población sufriera y por lo tanto llegase a renegar de Chávez. Entonces, desde el 2015 Obama declaró a Venezuela como un peligro nacional. ¿Cómo va a ser un peligro nacional un país que no está amenazando de ninguna manera
a los Estados Unidos. El peligro nacional es el mal ejemplo que, según la Casa Blanca, un país da al querer sacudirse los yugos del sometimiento, al querer ser un país realmente soberano. Ese era el peligro nacional y sigue siéndolo por lo visto. Ahora bien, acusan a Venezuela y a este presidente actual, Maduro, de ser un dictador. Pero ¿cómo va a ser un dictador si han habido 25 elecciones en 20 años? ¿Cómo va a ser un dictador si ganó las elecciones en el 2018, si no me equivoco, en septiembre? Y la asamblea que salió opositora a él, pero la mayoría de la asamblea ganó más escaños de la oposición. Pero allí no dicen de que hubo nada incorrecto, indebido, no, porque la voluntad desde antes que hubieran elecciones era eliminar del gobierno a Maduro, porque es el que representa la continuidad de todo ese ideal de Hugo Chávez. Entonces, ¿qué sucede y cuál es la crisis de Venezuela? Que dicen que andan gente comiendo de la basura. Eso lo hacen en Nicaragua, eso lo hacen en México, eso lo hacen aquí en Costa Rica, eso lo hacen en Colombia, eso lo hacen en todos esos países que han reconocido a este impostor de Guaidó para la presidencia, que nadie lo ha elegido, él solo se eligió, pero claro, con la venia de los Estados Unidos para hacer la trama en contra de Maduro. Entonces, ¿cómo no va a estar mal Venezuela, a pesar de los esfuerzos de su gobierno, si le están quitando todos los bienes que tiene allá afuera, en Estados Unidos y en Inglaterra particularmente? Y a estas alturas van más de 30.000 millones que le tienen, según los dirigentes de Venezuela, en concepto de robo. Ellos dicen que ese es un robo, y me parece que sí, porque ningún gobierno tiene derecho a usurpar lo del otro gobierno simplemente porque no está de acuerdo con sus políticas. Entonces, ese es, le han hecho una guerra, una lucha frontal en el campo económico, en el campo financiero, en el campo comercial, y le han quitado más de 30.000 millones en sus haberes que tiene afuera, entre Estados Unidos e Inglaterra también, y le bloquean las cosas que llevan para su bienestar, ya sea medicinas y todo lo que, los bienes que ellos más pueden, chantajeando a los países para que no permitan comerciar con Venezuela. Eso es lo que hacen. Entonces, esa es la realidad de lo que está sucediendo en Venezuela, y por eso hay alguna crisis en Venezuela, pero creo que en otros